Hola amigos de tutorá.tv, mi nombre es Itzik Aburmad y les quiero hablar hoy del tema del agradecimiento, ser bien agradecido. ¿Qué tan importante es y por qué tenemos nosotros que llevarlo como un fundamento de nuestra vida? Voy a empezar con un pequeño ejemplo para que nosotros nos percatemos de algo muy sorprendente en nuestra Torá Kedoshá, en nuestra Sagrada Torá. En la Parashá de Kitetse nos dice la Torá: no vendrá ni un amonita o moabita en la congregación de Dios. Ni siquiera la 10ª generación podrán ustedes recibir al amonita o moabita a esa congregación de Dios. Quiere decir que no se pueden convertir, no pueden ellos entrar a una congregación de Dios. ¿Y por qué? Algo gravísimo. Porque cuando ustedes salieron de Egipto, ustedes, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salieron de Egipto, ellos no los adelantaron a ustedes ni con pan ni con agua, simplemente los ignoraron. Hagan de cuenta que yo les digo ahorita: ¿sabes? Hay una persona muy mala, una persona que es asesina, y lo vamos a condenar porque no se lavó los dientes en la mañana. ¿Se les haría bien o se les haría ridículo? Es lo que la Torá nos está diciendo. No puedes aceptar un amoní o un moabí por el simple hecho de que no te adelantó, no salió a tu encuentro cuando estabas tú en el desierto, desesperado, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Israel. No salió a tu encuentro con pan y con agua. ¿Eso es todo? ¿Por eso no puedo aceptarlo? Dime que porque me quiso aniquilar, o porque en un momento dado el rey de Moab trató de maldecir al pueblo de Israel por medio de Bilam. Entonces, ¿por qué la Torá se enfoca en el punto del agua y del pan para decir que el moabí y el amoní, los moabitas y los amonitas, no pueden entrar en la congregación de Dios? Es una fuerte pregunta. Y supuestamente deberíamos castigar a todas las naciones, porque ninguno de los pueblos, cuando nosotros salimos de Egipto, nos adelantó con pan y agua. Es más, hubo un pueblo, los edomíim, los edomitas, de donde Esab, más bien, ellos vienen de Esab, los edomíim vienen de Esab. La Torá nos ordena: no abominarás un edomí, porque es tu hermano. Jacob, nuestro padre, y Esab fueron hermanos, ellos son nuestros primos. No lo abomines, y si quiere él convertirse y entrar a la congregación de Dios, adelante, acéptalo con todo el amor. Y la Torá nos cuenta que los edomíim, los edomitas, no solamente que no salieron a nuestro encuentro con pan y agua, sino cuando les pedimos de favor pasar por su tierra, nos declaró la guerra y nos dice: no intentes ni siquiera pisar con tu planta de pie mi tierra, porque con la espada saldré hacia tu encuentro. Y salieron a asustarnos y nos tuvimos que apartar. Y la Torá nos dice: no lo abomines, es tu hermano. Sí, ¿qué hermano? Si ese es mi hermano, ¿para qué necesito enemigos? ¿En qué son diferentes Amón y Moab a Edom? ¿Por qué a Edom la Torá no le niega el paso a la congregación de Dios? Inclusive cuando salió con nosotros, en contra de nosotros, con espada. Y a Amón y Moab, la Torá nos dice simplemente: no los aceptes jamás, porque no salieron a tu encuentro con pan y agua. El Nachmanides, un gran filósofo, doctor en España, hace más o menos 900 años, comentarista de la Torá, del Talmud, contesta esta fuerte pregunta. Dice lo siguiente: Lot, el padre de Amón y Moab, era el sobrino de Abraham Avinu, nuestro patriarca, del cual todos llegamos. Y Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra por el rezo de Abraham Avinu. Abraham Avinu mandó a los ángeles a que vayan a salvarlo. Lot tenía que estar agradecido porque toda su existencia es por Abraham Avinu. Y sus hijos tenían que sentir lo mismo. Y sus nietos igual, y sus bisnietos igual. Pero ellos no sintieron. No tuvieron ni el mínimo agradecimiento y no salieron al encuentro de Am Israel ni con pan ni con agua. Eso es algo grave. Eso se llama ser mal agradecido. Alguien así no puede entrar en la congregación de Dios, porque afectaría esa congregación
tan selecta y tan sagrada. Afectaría la permanencia del pueblo de Israel. Afectaría el que nosotros seamos siempre íntegros y seamos los que tienen que dar el ejemplo al mundo. Por lo tanto, no pueden entrar a la congregación de Dios. Son malagradecidos, no hay entrada, jamás. Son de una raíz inadecuada. Y les pregunto, se me hace muy raro. ¿Saben cuántas generaciones pasaron desde Lot hasta Amón y Moab? 9 generaciones. 9 generaciones quiere decir que yo tengo que estar acordando lo que el abuelo de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo hizo. Eso ya pasó, eso es historia. ¿Para qué la Torah nos dice, no, tienes que ser bien agradecido hasta después de 9 generaciones? Por favor, 9 generaciones ya pasaron, ya es historia. Es como si fuera que ahorita los japoneses y los estadounidenses vayan a estar en enemistad porque hace 50, 60, 70 años tuvieron guerra. Por favor, todos te dicen hoy en día ya somos hermanos, nos llevamos bien, hay negocios entre nosotros, nos casamos entre nosotros. Ya se olvidó la historia, lo pasado pisado. ¿Por qué tengo que estar viviendo con la historia? ¿Por qué tengo que estar viviendo con el pasado? Está bien, Abraham Avinu, el padre de los hebreos, salvó a nuestro padre y por él estamos nosotros aquí en este mundo. Por eso yo necesito sentir agradecimiento hasta el día de hoy. Eso es algo muy, muy raro. Les quiero decir un secreto. La Torah nos dice, una persona que quiere pertenecer a la congregación de Dios no puede sentir un sentimiento de mal agradecimiento. No puede ser mal agradecido. Tiene que salir de su corazón y desbordarse solito el ser bien agradecido. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no por orden de algún líder o orden de Dios, tienen que salir Amón y Moab hacia su encuentro, con pan, agua, ofreciéndoles vivienda, ofreciéndoles sus necesidades. Simplemente tiene que llegar porque me siento agradecido. Nadie me lo tiene que ordenar. Yo solito tengo que llegar hacia ti porque yo me siento agradecido. Sé que mi existencia es por ti, por tu padre, por tu abuelo, por lo que sea, pero viene de ti. Tú eres parte del que yo tengo que estar agradecido con él. Entonces yo tengo que salir hacia su encuentro de su hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, hasta 9 generaciones, 10 generaciones, las que sean. Soy agradecido porque de él llega mi existencia. Y eso Amón y Moab no lo demostraron. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando llegan a Israel, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, a las faldas de Moab, el pueblo de Moab toma los servicios de Bilam para que maldiga al pueblo de Israel y se vayan del mundo. ¿Estuvieron ellos justificando que tienen miedo? Sí, es verdad. Tenían miedo porque el pueblo hebreo había aniquilado a todos los pueblos a donde había pasado. Pero tú te sientes agradecido, no puedes llegar a hacer algo igual. Aún Egipto, dice la Torá, no lo podemos abominar porque vivimos nosotros en su tierra. Aquí la Torá nos da la otra faceta. La Torá nos describe cómo uno que pertenece a la congregación de Dios tiene que sentir ante quien le hizo algún favor alguna vez en la vida. Saben ustedes, los egipcios no hicieron un gran favor con los hebreos. Simplemente los hebreos levantaron Egipto. Yosef Atzadik, el rey, el virrey de Egipto, él fue quien en un momento dado salvó la economía mundial. Al interpretar los sueños del faraón, Yosef durante 7 años junta en depósitos enormes con gran inteligencia para que no se vaya a podrir. Muchísima cosecha, muchísima comida para sobrevivir en los años de la hambruna. Y esos años de hambruna, todo el mundo, más bien todo el continente asiático, compraba de Egipto. Y Egipto se volvió un imperio, se volvió una riqueza mundial. Todo gracias a Yosef. Era obvio que cuando Yosef pide que sus hermanos bajen a Egipto, que el faraón lo acepte. Mínimo. Pero no pasa mucho tiempo, Yosef Atzadik fallece y el faraón se olvida de los favores de Yosef. El pueblo egipcio se olvida de todo lo que el pueblo hebreo hizo con ellos y empiezan a esclavizarlos. No obstante, el faraón, según lo que dice el Midrash, se baña con la sangre de 300 niños diario por ser leproso. Y con todo y eso la Torá nos dice, no abomines un egipcio, porque este egipcio te dio hospedaje, tú estuviste viviendo en su país, tienes que sentirte agradecido. Oye, perdón,
pero me estuvo aniquilando, 210 años me esclavizó. ¿Por qué me tengo que sentir agradecido? Imagínense que yo le debo un favor a alguien, se lo quiero pagar, pero ese alguien llega un día y nos hace algo tremendo, horrible. ¿Acaso nosotros tenemos que sentirnos agradecidos? Sería digno de nuestra parte que no le digamos nada, pero hacerle favores, aceptarlo como alguien en la congregación de Dios, dice la Torá, sí, Señor. Porque alguna vez te dio hospedaje, ese sentimiento de agradecimiento tienes que sentirlo para siempre. Y no puedes abominar a ese egipcio jamás en tu vida. Es algo fundamental. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanto nos exige la Torá que seamos agradecidos? Les quiero decir antes de contestar, no nada más que es fundamental. La existencia del mundo, según la Torá, es por la mitzvah de ser agradecido. Hay una gran mitzvah que se llama Bikurim. Esa mitzvah consistía en que cuando nosotros lleguemos a la tierra de Israel, la tierra prometida, y cada uno de nosotros tenemos nuestro campo, nuestra vid, nuestra higuera, lo que se solía comercializar en aquel entonces. Trabajamos todo un año y sale el primer higo y queremos nosotros comérnoslos, es la primicia de nuestras frutas. Dice la Torá, no, Señor, amárrale un hilito rojo y espera a que madure, y de todos tus árboles, de todas las primicias que tienes, las vas a cortar, las pondrás en una canasta y las llevarás al Bet HaMikdash. Las llevarás al santuario para agradecerle a Dios. ¿Cómo se llama esta mitzvah? Dice la Torah, Reshit. Reshit quiere decir la primicia. Y explican los comentaristas en la Torah. Bereshit bara Elohim. Eso es el principio de la Torah, cuando nos describe la creación del mundo. Al principio creó Dios. ¿Por qué así empezó la Torah con esta palabra? Bereshit bara Elohim. Por la mitzvah de Reshit, primicia, por eso fue suficiente motivo para crear el mundo. Por una mitzvah, Bikurim, por esa mitzvah Dios va a crear el mundo. ¿Qué tiene de especial? ¿Saben ustedes? Dice Rashi. Toda la contestación está resumida en una sola frase. Ve amartá. ¿Qué es ve amartá? Que cuando llegarás con las primicias dirás, ¿qué diré? Le diré a Dios, mira Dios, no soy malagradecido. Sé que todo viene de ti y te quiero dar mis mejores frutas. Te quiero dar mis primicias, las que yo quisiera comerme, lo que yo tanto trabajé, lo que tanto me esforcé. Las primicias son siempre las más queridas. La persona prefiere una porción suya que 10 que le regalarían, pero no trabajó. Y esa porción que tanto trabajé te la estoy dando a ti, Dios, porque quiero demostrarte mi agradecimiento. Quiero demostrarte que soy una persona que sé agradecer y sé de quién vienen las cosas. No soy mal agradecido. Dice Rashi, el comentarista, She'enja que fui toba, que no eres mal agradecido, porque sabes que Dios te da familia, te da sustento, te da salud, te da riqueza, te da amigos, te da papás, te da un medio social, te da trabajo, te da todo en la vida. Tú le vas a dar un poquito, las primicias, no te está pidiendo que le des todo, pero el simple hecho de hacerlo es demostrar, sé de quién vienen las cosas y soy bien agradecido. Y solo por esta mitzvah, solo por este precepto, es suficiente que el mundo sea creado. Para Dios era suficiente, para que una sola vez llegue una persona a agradecerle, para eso crea el mundo. Porque la persona que no agradece, poco a poco se acostumbra a que todo le llega, a que las cosas vienen en automático, a que todo el mundo le debe todo. Inclusive Dios le debe todo. Él está viviendo acá, Él nunca pidió nacer, a mí me deben todo. Y no sabe que Dios no le debe nada. Él podría tener una miserable vida. Todos tenemos una buena vida. Hay problemas en la vida, seguro. No hay perfección. Pero, ¿acaso no podríamos estar en una situación peor? Y si no nos acostumbramos a agradecer, entonces poco a poco nos vamos según lo cómodo. Y la comodidad es no tener ninguna obligación. Y si Dios me pide algunas o ciertas obligaciones, para no estar obligado diré, no, yo no le debo nada, ni a Dios. Entonces, para que no lleguemos a esa situación, Hashem nos dice, Dios nos dice, Señor, acostúmbrate a agradecer. Y solamente por eso es suficiente que yo tenga este mundo. Vale la pena el mundo entero por si tú llegas algún día a agradecer. Les quiero nada más contar unas cuantas historias.
para ver cómo es una persona agradecida que realmente merece estar en la congregación de Dios. Hace 440 años subió de Yemen a la tierra de Israel una familia humilde. En aquel entonces era muy difícil llegar a Israel, no había nada, era una tierra desolada, era una tierra llena de plagas, enfermedades. Y lamentablemente los padres de familia se contagiaron de una de las plagas, enfermedades que hubo en ese entonces. El único hijo que tenían se llamaba Yeshua, que era huérfano. El pobre niño no tenía ni siquiera hogar donde vivir. Se alimentaba de las plantas silvestres, de los pastos, flores, vivía en el campo, pero cierto día una persona piadosa lo recluta a su casa y le da amor, le da vivienda, le da sustento. Inclusive le dio educación y lo mandó a estudiar con el alumno del Arizal. El Arizal es el padre de la Kabbalah que conocemos hoy en día, el mediador del Zohar, el que nos reveló la Kabbalah. Rabbi Chaim Vital y Rabbi Betzalel Ashkenazi, dos grandes eruditos de Torah de aquel entonces, fueron los que enseñaron Torah a este Yeshua. Este Yeshua, un niño muy inteligente, crece y con él crece también la sabiduría, a tal grado que ya se consideraba de los grandes eruditos de Torah de aquel entonces. Como agradecimiento a la persona que lo reclutó, a su tutor, le empezó a enseñar Torah, le empezó a enseñar las Mishnayot, lo que es la parte del Talmud, pero la persona no captaba, no lograba entender bien. Por lo tanto, él decidió escribir un escrito especial explicando Mishnah por Mishnah para la persona que le había dado vivienda, para su tutor. Y simplemente, hoy en día nosotros gozamos de ese escrito, es un escrito maravilloso, se llama Melejet Shelomó. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Para sí mismo? No. Y la gente de su generación no necesitaban esos escritos. Pero lo hizo solo por agradecimiento. Me dio vivienda, me dio comida, me dio amor, me dio paz. Yo voy a hacer algo por él. Mínimo, para agradecerle, para no ser un malagradecido. Vean a qué grado llega un bien agradecido. ¿Saben ustedes que Dios ordenó a Moshe Rabbenu aniquilar el pueblo de Midian por hacer pecar a Am Israel con las mujeres midianitas? Moshe Rabbenu sabía que está condicionada su muerte de él con esta guerra, porque Dios le dice, terminas la guerra y te vas de este mundo. No se tarda, se apresura en hacer lo que Dios le pide. Pero él mismo no va a la guerra, aunque Dios le dijo que él vaya. ¿Por qué? Porque él en algún momento estuvo viviendo en Midian, vivió en ese país, gozó de ese país. ¿Cómo voy a ser mal agradecido? ¿Cómo voy a ir yo a guerrear contra ellos? Y nosotros podemos decir, Señor, pero eso ya pasó, eso fue hace 2 generaciones, una generación, ellos ni se acuerdan de ti, ellos no lo hicieron a lo mejor con intenciones muy buenas, tú les pagaste para vivir ahí. Sí, pero yo viví ahí, gocé de ese país, fui peregrino en ese país, no puedo yo hacer algo así, no puedo yo ir a la guerra en contra de ellos. Y por eso mandó a Pinehas, el hijo de Aarón a Cohen, solo por el hecho de no ser malagradecido. Hay algunos que dicen, ¿yo qué le debo a mis papás? ¿Yo alguna vez pedí nacer? Yo no pedí nacer, al contrario, si yo no hubiera nacido ellos estarían tristes, porque unos papás quieren tener un hijo, quieren alguien a quien darle amor. Entonces, ellos tienen que sentirse agradecidos conmigo, no yo con ellos. Es verdad, también unos papás tienen que sentirse agradecidos con el hijo, pero el hijo se tiene que sentir mucho más agradecido con sus papás, porque ellos son los que le dieron la vida. Solo por el hecho de darte vida ya tienes que estar súper agradecido. Inclusive dice la Halajá, dice el Shulchan Aruch, que es el libro de la ley judía, un padre que no le dio nada a su hijo, lo dio en adopción, y luego el hijo se entera quién es su padre. ¿Tiene que darle respeto como a un padre? Sí. ¿Por qué? Pero no dio nada por mí, nunca sufrió por mí, no hizo nada por mí en la vida. Sí, pero te dio vida. El simple hecho de darte vida, ya tienes que sentirte agradecido toda la vida con tu padre, aunque no te haya dado nada más que la vida. Es mucho, mucho lo que te dio para ser agradecido con él toda la vida. Les quiero contar una historia para que veamos a qué grado llega
la mitzvah, el precepto de respetar a nuestros padres y a nuestras mamás. Hubo un gran Rav, se llamó el Steipler. El Steipler vivió hasta los años 85, falleció en el 1985, en Eretz Israel. Él nació en una ciudad que se llamaba Steipel, por eso le llamaban el Steipler. Es el padre del gran conocido Rab Chaim Kanievsky, ahí en Bnei Brak, en Israel. El Steipler entra un día a su casa, él vivía en la colonia de Bnei Brak, en la calle de Rashbam, y le dice a su hija, ¿todo bien? Le dice la hija, sí, papi, solo que Chaim tiene la espalda dolida, tiene una contractura. El Steipler, él estuvo en el ejército ruso. Sabía un poco también de masajes, sabía un poco de medicina. Tomó un aceite que tenía especial para masajes, sale de su casa y se va a la casa de Rab Chaim Kanievsky. Rab Chaim Kanievsky era un joven. Toca la puerta, entra y Rab Chaim se para, le dice, sí, papá, ¿qué pasó? Le dice, sí, está bien, ya entendí. No me quieres molestar. Por favor, hijo, vete a la cama, súbete la camisa, acuéstate y está bien, ¿no? Yo te voy a dar un buen masaje. Rab Chaim no dice una palabra, se para, se levanta la camisa, se acuesta, el Steipler le unge aceite y le empieza a dar masaje, le empieza a pegar. Termina, después de media hora, le pone la camisa de vuelta y le dice, ahora acuéstate hasta la mañana y todo estará bien, mañana te pararás muy bien. Rab Chaim no dice una palabra, su papá le hace masaje, qué mejor. Se va al Steipler, regresa a la casa de su hija donde él vivía y la hija le dice, papá, ¿a dónde fuiste? Le dice, fui a casa de Chaim, mi hijo, para darle un buen masaje, a la casa de tu hermano. Le dice la hija al Steipler, papá, yo no me refería a Chaim, mi hermano, me refería a Chaim Kluft, mi yerno. Él es el que tiene la contractura. Dicen que se escuchó una carcajada de la boca del Steipler que años no se escuchaba. Se dio cuenta que todo fue erróneo. Entonces rápido sale de su casa y su hija le dice, papá, ¿a dónde vas? Le dice, voy a ir a decirle a mi hijo Chaim que se pare de la cama porque seguramente sigue acostado. Yo lo conozco. Él no va a desobedecer ni una de mis órdenes. Y regresa con su hijo Chaim y le dice, Chaim, párate, está todo bien. Imagínense ustedes que su papá llegue y les dice, te voy a dar un masaje, acuéstate, súbete la camisa. Oye, papá, ¿qué pasó? Gracias, pero ¿por qué me vas a dar un masaje? Directamente hubiéramos preguntado, pero Rab Chaim Kanievsky sabe que la halajá le ordena, un papá te dice algo, no puedes desobedecer o no puedes decir sí, no. Inclusive no puedes acertar una orden de tu papá. Tu papá te dice algo, adelante papá. Lo acepto y lo hago. Su papá llega, le dice, párate, me paro. Súbete la camisa, se la sube. Aceite, aceite. Golpes, golpes. Adelante. Lo que tu papá me dirás, yo lo acepto. No hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué tanto la Torah nos ordena respetar al papá? Hay muchos preceptos. Inclusive la Torah condena el que maldice a un papá como si fuera que maldice a Dios. ¿Por qué es tan grave? ¿Saben ustedes? Porque el que tiene agradecimiento con su papá y sabe que porque me dio vida le tengo que ser agradecido, será bien agradecido con Dios también. Porque sabe que Dios es el que simplemente insulfó el alma en el cuerpo. Dios también es nuestro Padre. Pero si a nuestros papás no les somos agradecidos, llegaremos también a ser mal agradecidos con Dios.